Good morning, buenos días. We're going to have the event in English and Spanish. Vamos a tener el evento en español y en inglés. We have the interpreter there if you need the equipment. Vamos a tener los traductores, los que necesiten para traducir, pueden retirar en la parte de atrás el traductor. Queremos darles la bienvenida a nuestro evento sobre la situación de Venezuela. Para mí es una gran oportunidad tenerlos hoy aquí, poder compartir con ustedes un tema que nos ha tenido bastante ocupados el último año, digamos más del último año, pero especialmente este último año, en lo que se refiere a la respuesta internacional a la crisis de Venezuela. En especial, todo lo que tiene que ver con las últimas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que fueron conocidas la semana que viene. Así que es un tema que vamos a trabajar y que vamos a dar a conocer y vamos a discutir el día de hoy con diferentes miradas de la sociedad civil. Le quiero dar la bienvenida al Servicio Internacional de Derechos Humanos, representado aquí por su equipo y por Elena Robichaud, al Global Center for R2P, a Simon Adams, su director, también al Centro de Derechos Humanos de UCAP, a Amnistía Internacional, quien hoy, junto a CEPAS, nos organizamos para dar esta reflexión o esta conversación sobre la situación de Venezuela y la respuesta internacional. La de esta mañana es tener una conversación donde vamos a trabajar diferentes tópicos, vamos a tener intervenciones de aproximadamente unos 10 minutos y vamos a abrir la conversación porque estamos seguros que hay muchas preguntas y muchas inquietudes sobre la situación de Venezuela. Particularmente estaré moderando el evento, pero también tomaré la palabra en primer lugar para compartir un poco lo que ha sido el trabajo internacional y cuáles son los próximos pasos para Venezuela. Compartirles que parte de lo que nos ha traído a dar la respuesta internacional de Venezuela, lo que llevó a tener el informe presentado en el mes de julio por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, ha sido un largo, intenso trabajo de documentación por parte de la sociedad civil de Venezuela. Y eso es lo que ustedes van a ver reflejado cuando ustedes ven el informe y ven las fuentes y ven los recursos, esta información en su mayoría documentada por la sociedad civil. De muchos años de trabajo, donde estamos en un país donde es muy difícil tener data oficial de la situación en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Parte de la estrategia es que no existe información oficial disponible de la situación en Venezuela. Entonces nos tocó a las organizaciones de la sociedad civil levantar esa documentación con las víctimas de violaciones de los derechos humanos e informar a los órganos de protección internacional. Parte también del desafío es enfrentar una crisis multidimensional, es decir, que va más allá de una crisis de violaciones de los derechos humanos y que implica otros marcos de protección, como por ejemplo el marco de protección de derecho internacional humanitario, el marco de protección de personas en movilidad humana, migrantes y refugiados, incluso todo lo que tiene que ver ahora con la denuncia o el espacio de la apertura del examen preliminar ante la Corte Penal Internacional y también pues la crisis política. Entonces es una crisis compleja, es una crisis que tiene diferentes aristas y que su abordaje internacional debe usar los diferentes marcos de protección. Y de allí que el informe en la Oficina de Alta Comisionada fuera un avance muy importante en términos de mostrar la situación en materia de derechos humanos. Como muchos de ustedes sabrán, pues ese informe fue contundente y creo que para la sociedad civil y para Venezuela confirmó aquello que veníamos denunciando durante años, pero que ya estaba reflejado en ese informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada. Y frente a ese informe nosotros esperamos, seguimos adelantando esta respuesta contundente, coherente y efectiva de la comunidad internacional y específicamente lo que pudiese ser el Consejo de Derechos Humanos. Y a partir del mes de julio, que salió el informe,
creo que fue un trabajo importante, tanto de organizaciones venezolanas como organizaciones internacionales, el reunirnos y ver la forma de plantear ante el Consejo de Derechos Humanos la respuesta más adecuada y contundente al nivel de violaciones y de graves violaciones a los derechos humanos que estaban siendo reflejadas en el informe. Y nuestra conclusión fue el poder plantear la comisión de investigación. Y no solamente lo planteamos con la idea, sino también elaboramos un documento donde tenía varios análisis estratégicos de qué debería tener ese mecanismo de investigación. Digamos, como decimos nosotros en Venezuela, para hacerles el cuento corto, largo, corto, tuvimos agosto, que no es un mes muy amigable para poder visitar a Ginebra en términos de trabajo, sí por las vacaciones, pero no por trabajo. Y los primeros días de septiembre tuvimos un amplio diálogo con los estados y las diferentes misiones para explicar la necesidad de este mecanismo. Yo creo que fue muy importante el convencimiento y la argumentación de por qué este mecanismo era necesario en Venezuela. Sobre todo en un país donde, como muchos de ustedes saben, parte de lo que ha pasado es que hemos tenido un proceso, o se ha habido un proceso de negociación para la solución a la crisis. Y donde también hay un contexto donde el gobierno del señor Maduro ha participado en esas negociaciones, lo cual no es la primera vez. Sin embargo, parte de lo que nosotros explicábamos es que no puede supeditarse este mecanismo de investigación tan necesario para abrir el canal de justicia en Venezuela a unas negociaciones que todavía estaban inciertas y que al sol de hoy pues esa mesa no está todavía funcionando y que además no lo veíamos excluyente porque son mecanismos, es tan necesaria la urgencia de justicia y de trabajo y de acción frente a las violaciones de derechos humanos, pero también es necesaria la posibilidad de tener una crisis, una salida a la crisis de forma pacífica y también electoral, pero ambos no son mecanismos excluyentes. En todo este contexto, después, antes de la presentación del informe, tuvimos la visita de la Alta Comisionada de Venezuela. Yo creo que fue muy importante que ella tuviese un encuentro, digamos, presencial con las víctimas de violaciones y más allá de toda la información que ella tenía ya por su equipo técnico, pudiese conocer los rostros, las familias, los casos. Y yo creo que eso definitivamente hizo la diferencia, el que ella pudiese estar en terreno. Fueron pocos días, un poco más de 2 días y medio, 3 días, pero su presencia en Venezuela, hablar con las víctimas, hablar con las organizaciones de derechos humanos, también me parece que hizo la diferencia. Sin embargo, en términos del establecimiento de su oficina, a pesar de que se habían planteado algunos acuerdos, no había por parte del gobierno de Nicolás Maduro un compromiso formal, ni una firma de esos acuerdos que se habían generado por la oficina. Incluso, por un periodo importante, los miembros de su oficina, que para ese entonces eran 2, no estaban presentes en Venezuela. Volvieron justo antes de la sesión 42 del Consejo. Muy pues a propósito de todo este proceso de negociaciones que estaba ocurriendo en Ginebra para presentar las resoluciones. ¿Qué ocurrió? Llegamos a septiembre, digamos, se dieron todas estas conversaciones, hicimos todo este trabajo conjunto de explicar la necesidad de un mecanismo de investigación y también de la permanencia de la oficina de la Alta Comisionada. Y bueno, quizás quienes están ahorita en las misiones pueden entender más bien cómo son estas dinámicas y estas posiciones. Creo que para nosotros fue muy importante contar con el liderazgo del Grupo de Lima en todo lo que ha sido este proceso de planteamiento ante el Consejo de Derechos Humanos, de la respuesta del mismo Consejo de Derechos Humanos. Y bueno, tenemos 2 resoluciones. Una primera resolución que fue aprobada el 26 de septiembre, el día jueves de la semana pasada, que fue propuesta principalmente por Irán y Venezuela y apoyaron otros países. Y esa resolución, digamos, tiene como título principal el fortalecimiento de la cooperación del gobierno venezolano. Frente a eso, nosotros entendemos este planteamiento que se estaba haciendo en Ginebra de plantear una cooperación con la oficina, con el Sistema de Naciones Unidas, que impidiera que se aprobara un mecanismo de investigación. Y bueno,
también suena ilógico que el Estado que se compromete es el Estado mismo que promueve la resolución. Es decir, para nosotros, en términos de conocer cuál ha sido la naturaleza de quienes por 21 años han gobernado en Venezuela, entendemos que esta expresión de cooperación no era creíble. Y por eso insistimos que era importante que no hubiese confusión y que el mecanismo de investigación siguiera siendo, digamos, tomado en cuenta la resolución que fue aprobada el 27, el día siguiente, el 23, y que contuviera este mecanismo de persecución, de investigación. Todo esto ocurre en un contexto que quizás Eduardo va a complementar un poco más, donde la situación se ha agravado y donde efectivamente, a pesar de tener, en teoría, la Oficina de Altos Comisionados, no ha habido grandes avances, más bien ha habido un deterioro, y eso fue reflejado en la actualización oral que se hizo también en la sesión 42 del Consejo. Pero, digamos, entendemos que lo que se quería hacer con esta resolución propuesta por Venezuela e Irán y la firma del memorándum de entendimiento el 20 de septiembre era decir, nosotros estamos cooperando y no hace falta que se apruebe una resolución con la misión de investigación. Sin embargo, afortunadamente tuvimos las dos resoluciones, y yo creo que en el contexto que estamos, ambas, por supuesto especialmente la segunda, por la cual trabajamos y por la cual hicimos todo un esfuerzo de incidencia y de conversación con diferentes actores, pero incluso la misma propuesta por el Estado venezolano es una constancia escrita de que debe haber un compromiso y que debe cumplirse con esos compromisos. Es decir, tanto en una resolución como en un memorándum escrito hay un compromiso firmado por el gobierno de Nicolás Maduro de cooperar con los organismos del sistema de Naciones Unidas, tanto con la oficina como también en términos humanitarios. Es decir, hay un aspecto importante en esa resolución. Igual lo existe en términos de mecanismos de protección de derechos humanos en la resolución aprobada el día viernes. No me quiero adelantar a los detalles porque estoy segura que Simón va a hablar de eso, pero quisiera darles como un panel general de lo que fue aprobado en la resolución y lo que va a ser la agenda de Venezuela del próximo año, que nos parece muy importante y nos parece un logro fundamental de la sociedad civil, pero además también un trabajo que no termina sino que comienza en términos de poder abrir este camino para la justicia y los derechos humanos en Venezuela. Creo que uno de los temas importantes que tiene que ver con lo establecido en la resolución y también en el memorándum de entendimiento es esta posibilidad de que relatores especiales visiten Venezuela, algo que no es posible desde hace mucho tiempo. Digamos, relatores independientes, y se establece que 10 procedimientos especiales deberían visitar Venezuela durante los 2 próximos años, estableciendo prioridades como el grupo de desapariciones forzadas, el relator de independencia de magistrados y jueces, la relatora de ejecuciones extrajudiciales, el grupo de detenciones arbitrarias, el relator de alimentación, salud, tortura y pueblos indígenas. Es decir, vamos a tener la presencia o la posibilidad de la visita de relatores especiales a Venezuela. El segundo tiene que ver con esta importancia de estos mandatos que trabajarían para nosotros juntos. Uno tiene que ver con el seguimiento por parte de la Oficina de la Alta Comisionada del Monitoreo de Derechos Humanos. Y les puedo decir que para nosotros como sociedad civil ese trabajo con el equipo técnico de su oficina ha sido fundamental, porque hemos tenido un canal para informar directamente a la oficina y para documentar y enviar esa documentación. Entonces, ese mandato de monitoreo nos parece muy fundamental que se establezca, y si lo combinamos con la resolución promovida por el gobierno venezolano, hay un compromiso de dar full acceso completo a, por ejemplo, órganos de atención. Entonces, eso les va a permitir a la oficina que está en terreno, que está allá en Venezuela, poder tener esa posibilidad de documentar los casos. De ese mandato de monitoreo se van a generar 2 informes orales, que los vamos a tener pues en marzo y en septiembre, y van a ver un informe escrito, o varios informes escritos, uno relativo a la independencia del Poder Judicial
que va a tener incluido el tema de derechos económicos y sociales, y otro relativo a el arco minero, que bueno, tiene que ver con el ecocidio y el tema de violación a derechos ambientales en Venezuela. Y se va a producir en el mes de junio del año que viene un diálogo interactivo. Es decir, que vamos a tener, gracias a la resolución propuesta por el gobierno de Venezuela, una actualización ahorita en diciembre, y gracias a la resolución que consagra la comisión de investigación, vamos a tener un informe en marzo, un informe escrito y un diálogo interactivo y temáticos en junio, y vamos a tener un informe oral en septiembre del año que viene, además de las conclusiones de la misión de determinación de los hechos. Para nosotros esto es un gran logro, el poder tener que Venezuela se mantenga en la agenda del Consejo de Derechos Humanos, y que en un ambiente de gran deterioro y de gran sufrimiento humano que vivimos en el país, esta situación sea conocida, monitoreada y evaluada por los organismos de protección de derechos humanos, y especial también siendo vista por los estados, y con la presencia de la oficina en Venezuela, porque hay un memorando de entendimiento ya firmado el 20 de septiembre, y con la activación de este mecanismo de investigación. Como les decía, para nosotros esto es una muy buena noticia en una gran drama y tristeza que vivimos en el país, y que nos permite tender ese puente de justicia entre la Venezuela que hoy tenemos y la Venezuela que necesita recuperar la democracia. Solamente quiero terminar con el tema del mandato de la misión, que yo creo que Simón nos va a dar como más luces, pero básicamente tenemos 4 mandatos en temáticos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Y allí quisiera, como para que ustedes tuviesen los grandes números de la situación en Venezuela, en términos de detenciones, asesinatos y protestas, sobre todo porque el periodo que va a involucrar esta misión de determinación de los hechos va a ser desde 2014 hasta la fecha. Y 2014 y 2017 en la crisis venezolana son 2 momentos muy importantes, porque estaban muy vinculados a temas de protestas en Venezuela. En el 2014 nosotros tuvimos 3.383 detenciones en el marco de las protestas, y dentro de ese marco de las protestas que ocurrieron entre 4 o 5 meses en el año 2014, tuvimos 42 asesinatos por el uso desproporcional de la fuerza en las protestas. Durante ese año se llevaron, de acuerdo al Observatorio de Conflictividad, más de 9.000 protestas. En el año 2017, que también tuvimos como 9.700 protestas, las detenciones arbitrarias llegaron a 5.475 detenciones, y en el marco de la protesta hubo 273 asesinatos. Y en el 2019, a veces uno escucha decir, es que en Venezuela ya no tenemos los mismos niveles de protestas que en el 2014 o en el 2017. Pero la semana pasada, el mismo observatorio en la Comisión Interamericana daba unos datos que hablaba de este año, ellos proyectaban cerrar con 12.000 protestas. Estamos hablando que la población sigue activa, protestando por sus derechos, pero la misma fuerza con que la gente protesta es la misma fuerza con que es reprimida. Ya este año llevamos 67 asesinatos en el marco de las protestas. Si vamos el acumulado, estamos hablando de un acumulado del 2014 hasta la fecha de más de 15.000 detenciones arbitrarias, casi 420 y pico asesinatos, y también este dato lo da el observatorio, 60.000 protestas en 8 años. Si nos miramos los números gruesos en términos de ejecuciones extrajudiciales, ya en la oficina del alto comisionado hablaban de este reconocimiento o de este planteamiento de más desde 2006 hasta la fecha, 18.000 ejecuciones extrajudiciales en los marcos de los operativos de seguridad ciudadana, digamos, todas justificadas bajo la figura de resistencia a la autoridad. Organizaciones de derechos humanos como COFABIC planteaba en las audiencias pasadas
9.960 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2019. Y pues en los últimos 2 años hablaban de 3.684 casos en operativos de seguridad especial en sectores populares. Hoy en día los sectores empobrecidos, los sectores más fuertes donde el gobierno tendría esa base de apoyo popular, también están siendo víctimas de esa persecución política. Y lo importante decir es que todos estos temas de ejecuciones, torturas, detenciones conforman patrones de persecución política que desde la sociedad civil hemos documentado y hemos denunciado como políticas sistemáticas de persecución a la ciudadanía para anular a la disidencia. Entonces, digamos, esta comisión de investigación tiene estos números importantes que investigar en un país donde tenemos una completa impunidad. A mí me gusta decirlo para que se entienda, tenemos un sistema de justicia caído. No tenemos forma de acceder a los organismos que deben dar justicia. Tú vas al tribunal, tú vas a una fiscalía y no tienen esas capacidades profesionales de poder atender, incluso lo que significa ir a unos organismos puede implicar represalias o más persecución, no solamente la impunidad, sino que genere persecución en contra de aquellos que ejercen sus derechos, pero también que buscan la justicia para ejercer sus derechos. Finalmente, ya con esto sí termino, a la par de este mecanismo de Naciones Unidas, también el Sistema Interamericano la semana pasada anunció un mecanismo de seguimiento de derechos humanos que se llama el MECEBE, que es un mecanismo que la Comisión Interamericana ha usado también para países como Nicaragua. Y entonces va a poner en curso para Venezuela. Y parte de lo importante de la resolución propuesta por el Grupo de Lima para Venezuela, aprobada el viernes, es la importancia de la cooperación entre la Comisión Interamericana y pues estos mandatos del Consejo de Derechos Humanos, tanto en la oficina como en la misma misión de determinación de los hechos. O sea que, como les decía, creo que tenemos esta respuesta, estos mecanismos. Creo que el reto, y ahí con esto le paso la palabra a Eduardo, tiene que ver con el contexto tan difícil que vimos en Venezuela, que Eduardo va a dar mayores datos sobre ello, pero también con el reto de, como sociedad civil, como víctimas, como familiares de las víctimas, apropiarnos de este mecanismo, y creo que nos puede ayudar Simon a entender cómo hacerlo desde la sociedad civil y viendo experiencias internacionales para que este sea un mecanismo que realmente haga la diferencia en los venezolanos y las venezolanas el día de hoy. Porque esto no es algo que pasó, esto es algo que pasó y sigue pasando y sigue agravando. Así que este mecanismo esperamos que sirva de contención, pero también que sea un mecanismo que llegue a las víctimas, que llegue a poder responder. Y la otra cosa importante que se me olvidó decir, y no puedo dejar de decirlo, que parte de, aunque como yo les decía, que nosotros planteamos la comisión de investigación como ese mecanismo que nosotros veíamos ideal, sobre todo por el tema de la determinación de responsabilidades individuales, lo importante de esta resolución es que ya dejó fijado que si al cabo de un año, es decir, si en septiembre del año que viene no haya habido avances en términos de cooperación y en términos de la situación de derechos humanos, inmediatamente se constituye, de acuerdo a la resolución, la comisión de investigación. Entonces, tenemos un mecanismo condicionado, pero también con una respuesta si no hay avances y no hay protección. Entonces, sentimos que la resolución piensa en efectivamente una situación que tenemos, que hay un escenario donde efectivamente no es creíble que va a haber este tipo de colaboración por parte del gobierno, y entonces tenemos este plazo de un año para que sea este mecanismo, y si no, pasará al mecanismo siguiente, que sería la comisión de investigación. Entonces, termino diciendo que a pesar de una situación muy grave, tenemos este panorama favorable a nivel internacional, con muchos retos de las víctimas en la sociedad civil para poder llenar de contenido estos mecanismos, y que además estos mecanismos sirvan para la justicia en derechos humanos, pero también para darle respuesta a esta crisis de múltiples dimensiones que vive Venezuela. Muchas gracias.
Ya después de dar estas reflexiones, ahora tomo mi rol y mi sombrero como moderadora del panel y le voy a dar la palabra a Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos va a compartir sus reflexiones sobre el contexto actual de Venezuela, pero muy vinculado al trabajo de la sociedad civil en terreno y a los retos que estamos enfrentando en términos no solamente de documentar, atender víctimas, asistencia y monitorear, sino también en participar en estos mecanismos de protección. Le doy la palabra entonces a Roberto. Gracias, Beatriz. Thank you everyone for staying here. I'm going to speak in Spanish today. Muchísimas gracias a todos. Voy a hablar en castellano el día de hoy. Gracias por estar acá y por compartir su tiempo con nosotros. Yo quiero reflexionar un poco sobre la labor que vienen realizando las ONGs en Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, creo que es importante que tengamos una visión panorámica sobre cuáles son las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Allí, por supuesto, que tenemos el tema del acompañamiento de casos y atención a víctimas, tanto en la jurisdicción interna, es decir, en Venezuela, como en el extranjero, materializando el derecho de petición internacional ante los sistemas internacionales de protección, que para nuestro caso son el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas. También la realización de incidencia en espacios políticos. Cuando hablo de espacios políticos, hablo de delegaciones diplomáticas en los espacios relacionados con el tema de derechos humanos. Particularmente el Consejo de Derechos Humanos resulta para nosotros un terreno fértil en el cual trabajar, y muestra de ello son las dos resoluciones de las que ha hablado Beatriz, que han sido tomadas por el Consejo de Derechos Humanos durante este mes de septiembre. Sin embargo, el punto de inicio más inmediato es el mes de septiembre del año anterior, en donde el propio Consejo de Derechos Humanos dictó una resolución en donde otorgó un mandato a la Alta Comisionada de Derechos Humanos para que emitiera los informes periódicos que emitió, y posteriormente, por suerte, se materializó la visita que hizo Michelle Bachelet a Venezuela. Las ONGs en Venezuela tienen diverso talante y tienen diversos intereses. La ONG que yo represento, que es el Centro de Derechos Humanos de la UCAD, es una institución académica que depende de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, con lo cual en nuestro mandato hacemos atención de casos y litigio de casos de jurisdicción internacional, acciones de incidencia, pero también formación académica. Para nosotros es muy importante el tema de la formación en derechos humanos. Hay otras ONGs que tienen en su mandato especial revisar los temas de ejecuciones extrajudiciales. Hay otras organizaciones que verifican y luchan por los derechos de igualdad de las mujeres. Hay otras que se dedican exclusivamente al tema de las poblaciones LGTBI. Hay otras que se dedican exclusivamente a la prevención o al cuidado de los enfermos de SIDA. Y entonces, en Venezuela tenemos un ecosistema muy variado de organizaciones que durante los últimos 30 años o 40 años ha venido trabajando poco a poco por forjar una idea en la que los venezolanos puedan apropiarse de sus derechos fundamentales. Esa apropiación, repito, se intenta hacer tanto en la jurisdicción interna como en la jurisdicción internacional. Actualmente la crisis de derechos humanos que vive el país es una crisis dramática y es una crisis que podemos catalogar como la más importante de su tipo en la región. Hablemos un poco de tipologías de violaciones de derechos humanos. Beatriz nos presentaba hace un momento cifras de ejecuciones extrajudiciales. Los procesos de ejecución extrajudiciales se dan en Venezuela. No son una novedad. De hecho, hay una suerte de normalización de los procesos de ejecución extrajudicial, incluso en el diálogo entre las personas. Y eso es algo que no es razonable, eso es algo que no es admisible.
Tenemos violaciones al derecho a la libertad de expresión. En el año 2007 se cerraron importantes medios de comunicación en Venezuela, de televisión y de radio. El día de hoy vemos procesos de censura en medios de comunicación. Por ejemplo, si alguno de nosotros nos llamasen para dar una entrevista de radio en Venezuela el día de hoy, muy posiblemente el productor del programa, con antelación, te diga: no puedes indicar que Nicolás Maduro es un presidente usurpador, entre otras cosas. Entonces, ahí hay procesos de censura que se están dando. Eso no quiere decir que se tengan que dejar esos espacios. Debemos apropiarnos de esos espacios más allá de la censura, porque lamentablemente el esquema de violación de derechos humanos yo lo asocio como una especie de cáncer. Si tú no vas colocando barreras, vas a seguir avanzando. Hablemos de otro tema interesante: violaciones del derecho al debido proceso. El sistema judicial en Venezuela, como lo mencionó también Beatriz, es un sistema totalmente caído. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en el año 2009 daba cuenta de la falta de independencia del Poder Judicial venezolano, en donde el día de hoy, en el año 2019, más del 95% de los jueces no son independientes porque no tienen estabilidad en sus cargos. Es decir, son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Un juez que es de libre nombramiento y remoción no puede ser llamado juez. Si no tiene estabilidad para tomar una decisión, no puede ser llamado juez. Nosotros personalmente hemos visualizado cómo en determinados casos donde hay algún interés político, se dan instrucciones desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde el Poder Ejecutivo o desde el propio Ministerio Público para dictar decisiones contrarias a derecho. Decisiones que, por supuesto, vulneran derechos fundamentales, que transgreden el debido proceso. Esas son cosas que están sucediendo el día de hoy en Venezuela. Pero hablar del Poder Judicial no es solamente hablar de falta de independencia, sino que también tenemos que denotar algo adicional, y es la corrupción, que es un mal endémico en Venezuela, no solamente desde los últimos 20 años, sino que es un mal endémico que yo creo que puede tener quizás unos 40 años de data en el país. Todo el sistema judicial venezolano es un sistema corrompido, y si alguna causa no es judicializada con falta de independencia por algún interés político, tienes una alta probabilidad de que te encuentres el obstáculo de la corrupción y los funcionarios te pidan cantidades de dinero para dictar decisiones. Esa es una realidad y eso es lo que está ocurriendo en el país. Tenemos problemas sobre el derecho a la identidad. Quizás si nos focalizamos en la crisis migratoria venezolana. Muchos de ustedes deben conocer que Venezuela hoy enfrenta la crisis de movilidad humana más importante del mundo luego de la crisis siria, con la diferencia que en Venezuela no hay un conflicto armado. Sin embargo, el día de hoy las cifras de Naciones Unidas, OIM y ACNUR dan cuenta de más de 4.2 millones de venezolanos que viven en el extranjero y que se han visto forzados a migrar. Desde un punto de vista jurídico, el concepto de migración forzada podemos sencillamente igualarlo al concepto de refugio. De hecho, en el Centro de Derechos Humanos de la UCAP sostenemos la tesis de que la gran mayoría de estas personas no son migrantes, son refugiados porque se han visto forzados a salir de su territorio por el temor fundado de que se ponga en riesgo su integridad física. La menor cantidad de ellos es la que sale por persecución política. Y aquí quizás voy a deslastrar un mito. Es la menor cantidad la que sale por persecución política. La mayor cantidad de las personas que salen de Venezuela lo hacen por falta del disfrute de derechos económicos, sociales y culturales. Y al hablar de derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando del acceso al derecho a la salud. Es muy fácil hacer un paseo por hospitales públicos en Venezuela y ver cómo los pacientes que se van a atender, aun cuando la Constitución habla
de que la salud pública es gratuita y debería ser accesible a todos. Los pacientes que se van a atender se atienden en condiciones plenamente depauperadas y además en muchas oportunidades tienen que llevar los propios insumos médicos. La falta de acceso a medicinas también ha causado un impacto importantísimo en el derecho a la salud y eso obliga a las personas a salir, porque de no salir tienen una alta probabilidad de morir en el país. Hablemos un poco más de derechos económicos, sociales y culturales. En derechos económicos, sociales y culturales tenemos algo que se llaman los servicios públicos domiciliarios. En Venezuela, el día de hoy, tenemos una crisis eléctrica importante y además tenemos una crisis en el acceso al agua. Es decir, la población no tiene acceso ni en cantidad ni en calidad a agua. En la ciudad en la que yo vivo, que es Caracas, son comunes los cortes de agua semanales. No son comunes en Caracas aún los cortes de electricidad, sin embargo, en el resto del país, como no hay una cantidad adecuada de kilobytes para proveer de electricidad a todo el país, tenemos estados como el estado Zulia, y particularmente la ciudad de Maracaibo, que es una ciudad en la que la promedio la temperatura puede ser de 40 grados, pueden tener cortes de luz hasta 8, 12 y 24 horas, con los efectos que eso puede causar en el derecho a la salud. Supongamos que hay un corte de electricidad en un hospital y no hay una planta eléctrica para hacer funcionar un respirador. Esa persona que unos parámetros de razonabilidad y en una sociedad razonable no debía fallecer, va a fallecer. Otro ejemplo del derecho a la salud que solemos colocar. Si yo les dijese a ustedes que en enero de 2018 fallecieron en Venezuela 20 periodistas asesinados, todos se impresionarían. Wow, 20 periodistas asesinados. Pero fallecieron en enero de 2018 al menos 20 enfermos renales por falta de tratamiento de diálisis. Estamos hablando de vidas humanas, igualmente. La crisis de derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela potencia la migración forzada y es uno de los temas de los que nosotros como sociedad nos debemos encargar, pero que también es importante que los estados que hacen parte en los multilaterales, y hablo por Organización de Estados Americanos, y hablo por Organización de Naciones Unidas, concienticen cuál es el nivel de la crisis actual en el país para que puedan colaborar con mecanismos de acción política y de cooperación internacional para morigerar esa crisis de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas veces lo que sale en prensa internacional es la persecución política a la disidencia que existe. Sin embargo, la masividad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en buena medida, devienen de la privación de derechos económicos, sociales y culturales. Muy rápidamente, quiero mencionarles cuál ha sido el comportamiento de Venezuela o del Estado venezolano en los últimos años en torno a los sistemas de derechos humanos. Hablemos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la Comisión y por la Corte Interamericana. Desde el año 2011, Venezuela inició un proceso de huida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la denuncia de la Convención Americana y luego, posteriormente, en el año 2016, la denuncia de la Carta de la OEA. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos tenía como finalidad abstraerse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la denuncia de la Carta de la OEA tenía como finalidad sustraerse de la interrelación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, pero tenía un efecto adicional, y es que al no formar parte de la Organización de Estados Americanos, parecería que ya la Comisión Interamericana no pudiese continuar con su labor y su mandato de protección de derechos humanos en el país. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales nos hemos encargado de deslastrar esa idea. Y Venezuela sigue estando obligada constitucionalmente por la Convención Americana de Derechos Humanos. La explicación es muy simple.
La Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado de derechos humanos. El artículo 23 de la Constitución venezolana da jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, y el acto de denuncia del tratado fue un acto emitido por el Poder Ejecutivo. La Convención Americana de Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es una norma constitucional. Por ende, deslastrarse de las obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos en el derecho interno venezolano solamente puede hacerse por un acto de modificación de la Constitución y no por un acto de denuncia. Adicionalmente, respecto de la Carta de la OEA, hemos expuesto la inefectividad de la denuncia en el derecho internacional, y a todo evento la tramitación de peticiones individuales y medidas cautelares ante la Comisión Interamericana debe seguirse haciendo. Ahora, el sistema de Naciones Unidas sí es un sistema reconocido por el gobierno de facto en Venezuela. De hecho, el gobierno de facto interactúa en la Asamblea General. Si es un Estado concernido, tienen derecho a voz en el Consejo de Seguridad y también actúa en el Consejo de Derechos Humanos. Venezuela ha tenido un proceso de huida del sistema interamericano, pero no así del sistema universal de protección. Por eso es muy importante para nosotros como organizaciones colocar mayor presión a través del sistema universal para así proteger a víctimas en Venezuela. Nuestra lucha es una lucha por subir el estándar. La lucha por la protección de derechos humanos jamás se acaba. Yo parto de la base de que jamás se va a acabar. Sencillamente, en Venezuela, a nivel regional, tenemos hoy en día un estándar muy bajo. Nosotros luchamos por subir ese estándar. Finalmente, quiero mencionarles cuál es el ambiente de trabajo que tienen las organizaciones en Venezuela. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela somos incómodas al gobierno del facto. Y somos incómodas porque limitamos los derechos de las víctimas. Eso hace que nuestro trabajo tenga algunas dificultades asociadas a políticas de persecución, asociadas a políticas de represión, intimidación que se ha dado en el Consejo de Derechos Humanos. Por ejemplo, las delegaciones diplomáticas de países aliados de Venezuela se acercan para intimidar a defensores en eventos paralelos como este que estamos realizando el día de hoy, o incluso pueden ir más allá. En Venezuela, una de las técnicas de intimidación a defensores es la sustracción del pasaporte para que no pueda viajar a este tipo de reuniones, o incluso pudiesen darse casos de detención, como ya ha ocurrido en el pasado. Hasta ahora no tenemos registrado, por suerte, ningún fallecimiento, y eso nos diferencia de la experiencia colombiana. En Colombia estaba en un conflicto armado y nosotros no tenemos un conflicto armado. Esas son algunas de las dificultades propias de nuestro trabajo en función de la incomodidad política que genera. ¿Cuáles son otras dificultades típicas? Venezuela y particularmente Caracas tienen unos índices de inseguridad altos y además nuestra capacidad de interrelacionarnos con nuestros pares a nivel internacional se ve disminuida por la falta de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, muchas veces en nuestras oficinas no tenemos agua, muchas veces en nuestras oficinas no tenemos luz, muchas veces en nuestras oficinas no tenemos internet, lo cual dificulta nuestras comunicaciones con nuestros pares. Yo creo que puedo dejar la intervención por ahora hasta acá. Espero haber generado una gran cantidad de dudas en ustedes que podamos aclarar luego. Así que muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Y yo creo que de cada uno de los tópicos que Eduardo tocó pudiésemos hacer una ponencia, porque efectivamente, como les decía, hay un agravamiento, hay un deterioro, pero sobre todo hay una lógica de cómo hemos llegado a donde estamos y cómo sigue operando estas políticas en general, que en la mayoría de los casos son también deliberadas. Bueno, en estas próximas dos intervenciones queremos darle la mirada a dos organizaciones que han sido parte de este proceso de trabajo de diferentes manos de generar una respuesta internacional adecuada.
y sobre todo de un trabajo muy fuerte y muy concentrado en estos últimos meses en esta búsqueda de esta resolución y este mecanismo de investigación. Y en lo personal me gustaría compartir lo importante que ha sido para las organizaciones venezolanas el poder trabajar coordinadamente con las organizaciones internacionales que tienen el mandato sobre Venezuela. Parte de lo que nos ha costado durante muchos años, sobre todo en ese momento donde hubo mucha polarización sobre la situación de Venezuela y se hacían estos planteamientos de izquierda y derecha, es que no se puede simplificar la situación de violación a los derechos humanos en Venezuela y que en izquierdas y derechas se violan los derechos humanos. Y esta discusión nos alejó mucho a veces de la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil de la región, pero también de la solidaridad y el apoyo de las organizaciones a nivel internacional. Y yo creo que si algo también denotamos como positivo en este momento es poder primero tener ese respaldo mayor tanto de las organizaciones de la sociedad civil de la región como las internacionales, pero en especial destaco esta capacidad ampliada que hemos tenido de impacto al hacer un trabajo conjunto y coordinado con organizaciones internacionales bajo una acción. Y en eso, además de lo eficaz, es el placer de poder contar con personas de tan calidad humana, de tanta apertura y tanta generosidad, como ha sido el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, también el Global Center for R2P, y bueno, Amnistía, Human Rights Watch y otras organizaciones, el ICTJ, que han acompañado este trabajo que se ha hecho a muchas manos. Entonces quiero darle la palabra a Simon un poco para también abrir el debate sobre qué nos espera, cómo podemos aprobar este organismo o este mecanismo y bueno, cuáles serán los próximos pasos de aquí adelante. Muchas gracias. Mis disculpas por no hablar español, mi español es muy malo. Mejor para tus orejas. Si hablo inglés. Lo siento. I'd first of all like to thank all the co-hosts for organizing this important event today, including, as was just mentioned, CPAS, Amnesty International, the International Service for Human Rights, the Center for Human Rights at the Andrés Bello University in Caracas. And it's a great pleasure to be working with all of you here in New York and also in Geneva to mobilize different actors and stakeholders to ensure a UN system-wide response to the human rights crisis and the humanitarian emergency that is taking place in Venezuela. And I want to especially also thank those who are Venezuelan who have risked so much to be here today and to continue on in this work. I also want to thank the translators for trying to translate my Spanish a few minutes ago. So what is there left to say after the very kind of comprehensive comments we've heard already? Let me start maybe with this. You know, my own organization, the Global Center for the Responsibility to Protect, has been monitoring the situation in Venezuela for quite some time. We are extremely concerned, obviously, about the ongoing and the systematic nature of state repression. The fact that human rights violations have been so sustained and so widespread represents, we believe, a policy authorized at the highest level of the Venezuelan government, i.e. inside the presidential palace itself. And this culture of impunity that has been built around that has not only provided the Venezuelan security services with a license to kill those who protest and those who oppose the regime, it enables torture, it enables enforced disappearance, it enables sexual violence and other violations and abuses. And we've seen some of those statistics which Phoebe was talking about before. You know, over the past 4 years, there's been at least, at a minimum, 8,000 extrajudicial killings, the arbitrary detention of about 12,000 people. And we believe that these widespread and systematic violations and abuses of human rights amount to crimes against humanity under international law. And so in considering the gravity, the intensity, and the scale of the crisis in Venezuela, we have spent the past few weeks and months together with our colleagues and friends on this panel advocating for the establishment of an HRC-mandated investigative mechanism to ensure a
accountability for possible atrocity crimes. So we were all, I think, therefore, particularly happy last Friday when the Human Rights Council adopted a Lima Group-sponsored resolution for a fact-finding mission for Venezuela, mandating it to investigate extrajudicial killings, to look into enforced disappearances, arbitrary detentions, torture, and other, and I'm quoting here from the resolution, cruel, inhumane, or degrading treatment, which has taken place since 2014. So I think it's also worth emphasizing that in the same resolution, the HRC also decided to consider further measures, and this was mentioned, I think, by Bibi, including the establishment of a commission of inquiry if the situation continues to deteriorate, or if the Venezuelan authorities do not meaningfully cooperate with the Office of the High Commissioner for Human Rights. And I believe I speak for all of us on this panel when I say that this constitutes an important step towards an international response to ongoing violations and increases the pressure on the government in Caracas. It's not an end, and we shouldn't view it as an end, but it is a very important beginning. It is a very important first step. Why do I believe that? I believe that because, first of all, the fact-finding mission can shed light on the experience of victims by contributing to the establishment of an accurate and unbiased historical record, by establishing the facts and circumstances of the ongoing violations and abuses that are taking place in Venezuela. Secondly, by investigating a wide range of violations of civil and political rights, the FFM for Venezuela can help identify the institutional structures that have facilitated these crimes against humanity. They can shed light in particular on the structures of power, the structures of persecution within the military, security forces more broadly, and the government. And I think this is particularly relevant in the Venezuelan case precisely because we have seen over the last decade, really, the militarization of state institutions, collaboration with civilian armed auxiliaries, the colectivos, and this has all had, of course, deadly consequences for ordinary Venezuelans. So what can we realistically expect an FFM to achieve? And I obviously share the cynicism that many people would have about, well, this, after everything that's happened, is this the best that can be done by the international system? So what does an FFM potentially represent? I think one way of answering that question is to refer to another recent example of an HRC-mandated fact-finding mission, which I think serves as evidence of how important these sorts of things can be. Utilizing the framework of analysis for atrocity crimes of the UN Office for Genocide Prevention and Responsibility to Protect, the fact-finding mission for Myanmar published its final report 2 weeks ago, concluding that, and I quote, the state of Myanmar breached its obligation not to commit genocide. Now, that fact-finding mission also called for senior military officers and other suspected perpetrators to be prosecuted for crimes against humanity, war crimes, and genocide. I'm not comparing the two situations as analogous, but this is an important example of how the work of an HRC-mandated mechanism and its contribution to investigating mass atrocity crimes can contribute to the prospects for legal and political accountability. Because partly as a result of the Myanmar FFM's reports, a number of states have now imposed targeted sanctions on senior figures from the regime, have cut military ties with Myanmar, and as some of you may have heard last week, the Gambia, partly because of that FFM report, has recently indicated its intention to take Myanmar to the International Court of Justice for breaching the Genocide Convention. So let me also highlight that the establishment of the fact-finding mission for Myanmar, as in the case of Venezuela, happened in the context of a deadlocked and inert UN Security Council. It demonstrates the crucial role that Geneva mechanisms can play when other UN mechanisms fail to adequately respond to human rights violations and abuses, to potential mass atrocity crimes. And last but not least, I think another remarkable feature of this Geneva-led response is the fact that the resolution, as mentioned before, was initiated and brought forward by a number of Latin American countries and Canada who formed the so-called Lima Group, many of whom have been directly impacted by the migration crisis of the 4.5 million Venezuelans now who have fled their country for a range of reasons which Eduardo was talking about.
And I think this is not the first time in history that the region has upheld its responsibility to protect when a government is unwilling to do so itself. And of course, we should also keep in mind that the Lima Group were also, 6 states from the Lima Group were the ones who, of course, referred the situation in Venezuela also to the chief prosecutor of the International Criminal Court for investigation. The first time, actually, in history that a situation has been referred to by the ICC for crimes that took place in the territory of another state. So I strongly believe that for all these reasons, the creation of the fact-finding mission for Venezuela sends a very important message. And I wanted to speak just only briefly today because I really wanted to leave time for people to comment from the floor, and I really want to underline this point, which is that it sends an important message to the victims that their experiences will be recognized, that they will be listened to, and that they will be heard by the international community. It sends a message to the perpetrators that their impunity, which might seem so strong to them today, is a temporary thing. It's not going to last. And that their crimes will not remain unpunished. And it should also send an important message, I think, to other UN bodies, including the Security Council and UN member states here in New York, that doing nothing is unacceptable and should not be an option for any part of the international community today when faced with these kinds of violations and abuses. And I think finally it sends a message, most importantly of all, to the long-suffering people of Venezuela, that the world has not forgotten you, that we will not look away, that we see you and that we can hear you, and that we will continue to fight for international justice that you deserve. So, thank you. Gracias. I think we've got a chance. Thank you so much. It's a great pleasure and a great privilege to share this panel with Bibi, with Eduardo, with Simon. My task here is to talk a little bit about the Human Rights Council elections, for which, of course, Venezuela is a candidate. The elections will happen on the 16th of October. There are 2 seats available for the GRULAC slate, 2 candidates, Venezuela and Brazil. Venezuela has been a 2-time member of the Human Rights Council, took a year out as is required, has put themselves forward again. So there are 2 questions that I wanted to briefly address here. Firstly, how could you stop Venezuela being elected if you consider that they did not meet the standards required of membership, which are, as the relevant resolution indicates, members should uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights, should cooperate with the system fully, and engage with the system fully. So the question there, if you felt that Venezuela failed to do so, would you be inclined and could you stop them from being elected? Second question is, are you absolutely sure you want to do that? So the first question, assuming that you do believe that they failed to uphold this high standards of promotion and protection of rights, and we've had a fairly comprehensive and persuasive series of testimonies there that could encourage you to believe that, what options are there to stop them? So the first one would be that GRULAC, the regional group, put forward another candidate. It's not too late. You can put a candidate forward until the day before the elections. You've got till the 15th of October. There is a question as to why GRULAC has only put 2 candidates forward. So the answer to that question is often a mixed one. There's something about respecting agreed scheduling of candidacies across UN bodies. Right? So we want to respect that. We don't want to disrupt that. That could, there could be a backlash when we ourselves are a candidate. That's often an argument put forward. So that's one possibility. GRULAC could look at that again. One of the other member states could be prepared to put their name forward. What is the other possibility? Well, to ensure that Venezuela does not get the required number of votes, they need 97. So there is a fair number now
of states that do not recognize the Maduro government. Are we talking about 50 states? Is that a fair number? More than that? Right. So those states, it's fair to say, may not vote for Venezuela. Can they double their number? You know, that would be the challenge right on the table. What happens if there is no majority on a closed slate? Right, you have 2 seats, 2 candidates, and 1 is not elected. Well, you just have another ballot, right? The rules of procedure are clear about that. It's not difficult. It can be done. So that's just the technical business of how that's possible. The politics is another question. We appreciate that. Now to the other question. Are you absolutely certain you would like to stop Venezuela being a council member? So what would be the arguments or the elements to consider here? So some would argue that, in fact, it's a positive thing to have on the council a diverse group of states, you know, some of whom we would be highly critical of in regard to their human rights records, yes? And others might argue, well, don't uphold double standards. Why would you challenge Venezuela where there are other candidates and existing members, again, who have less than starry human rights records? And I think the response to both of those is quite simple. The standard is clear. The resolution passed about membership of the Human Rights Council is clear. You need to be aiming for what we were talking about, increasing standards, moving towards a point where you are actually standing up for the highest standards of human rights. Another possible argument as to why there actually might be benefit to having Venezuela as a member is if, in fact, a country was encouraged through membership to increase its own human rights record, right, or increase its own human rights standards. Now, in other words, as a member, if it aspired itself to raise its standards, right? Well, let's just a quick look on the record of Venezuela as a member of the council for 2 terms, you know, 1 year out, and presenting it as itself again. Well, the balance sheet in terms of voting as a member is not a good one. Right? They have positioned themselves and voted against some very sort of standard resolutions related to civil society space and human rights defenders as one. They're very much against country-specific resolutions, unless they're very much focused on sort of technical cooperation. They do not have a particularly positive record as a member of the council. What else might help us consider whether, in fact, they're a useful member of the council? Well, or whether, in fact, being a council member has somewhat constrained their activity or encouraged them to aspire to something better. Well, the OHCHR report itself of the council mandated in 2018 said that over the last decade, and particularly since 2016, the human rights record in Venezuela had got worse. So, in fact, over the period that they had themselves been a member. So there is no evidence that we could find to actually substantiate that argument that we hear quite a lot, which is it's better to have them inside the tent than out. Here's a little that you can point to that actually upholds that idea, that assumption. Last quick piece of evidence. Amnesty International and ICHR produced scorecards ahead of the elections. We produced them for each candidate state. And this is the one we did for Venezuela. Right? It's various kind of criteria related to cooperation, including special rapporteurs, and so visits to special rapporteurs, cooperation with rapporteurs. There's a lot of crosses on this sheet. The only tick refers to the number of treaties ratified, which is quite a high level. Please grab a copy of this, by the way, we have one there. Just as a side point, Venezuela was the only confirmed candidate that did not take part in a very sort of now confirmed, a sort of established accountability exercise that we hold here in New York ahead of the election. The only state that refused not to participate. So, 2 last thoughts. Could it be said that it's beneficial to have Venezuela as a member because in some way
that allows other members, again, to keep pressure on. Is there a benefit to having someone as a member rather than as an observer state? Well, again, it's hard to conclude that, particularly given that the fact-finding mission has been established and Venezuela is not currently a member. Of course, it comes on the back of a whole series of actions. But you don't need to act powerfully to hold states to account only by having them a member. That argument, again, just doesn't hold. It becomes harder and harder to argue that you need, that it's beneficial to have a state as a member of the Human Rights Council. So let me just conclude by saying, membership of the Council matters. That's why people want to be a member of the Human Rights Council. Not all states, but a fair number put themselves forward. You have influence. You can speak before others. You have more time to speak. These things start to kind of have their impact. There's kudos to being a member. In the case of Venezuela, though, I think the question is, do we want to give them that advantage? So I think just in conclusion, I'd say, on principle, surely it's important to stand up and say, we will not vote, we will not support states that so egregiously fail to respect human rights. In this case, we have two positive allied elements. There's political will to do something. There's some states that have already indicated that they don't recognize the existing administration. Of course you're voting in the state, but the current government is one that is not held to be legitimate. And thirdly, which again is not always in play when you try to hold states to account, you have opportunity. The election to the Human Rights Council is a moment where you have opportunity to hold someone to account in a very particular, public, and I think important way. So let me leave it there. I am aware, let me just say that in the room, there are very, very generously have come along members of the Gulag group here, and that we'd be very, very interested in hearing a little bit as to whether there is any further thinking about the options and possibilities to withdraw support from the Venezuelan candidacy. Thank you, Eleanor, Simon, Eduardo. Well, vamos a abrir entonces el espacio para preguntas. Yo creo que la forma que podemos hacerlo es que suban la mano y la idea es también abrir la conversación sobre inquietudes, ideas que tengan sobre lo que hemos planteado esta mañana. Entonces, damos el espacio para las preguntas, comentarios. I can speak loud. Hi, I'm Jason Mack. I'm from the U.S. mission, and I previously have been working in Geneva, so I've seen both ends of the spectrum. And first, can the interpreters hear me okay? No? Okay. All right. Strange to be in the audience, but standing up in front. So I'm Jason Mack. I'm from the U.S. mission. Thank you. Muchas gracias a los traductores intérpretes. I'll just speak in English because it's more natural for me. First, I'd like to thank the panelists and for all of the organizers. I think it's an important event. When I had been in Geneva, the United States helped organize 2 different events related to human rights abuses in Venezuela. And I think a big problem is everyone is so focused on the politics of what has been going on that they forget about the human rights abuses that have been occurring, and need to look at it not just from a political perspective, but also from a human rights perspective. So thank you for keeping the focus on human rights. For those of you from Venezuela also, for your courage. I know that there are frequently threats of reprisals against you and your family, and I hope that none of that occurs to you or your family. Having been in Geneva in the past and worked on trying to elevate recognition, one question for you is, what more can be done at this point
In part, back in 2016 and 2017, we started sounding the alarms, and it's taken this long to get a fact-finding mission. Last year, the incremental step was actually authorizing the Office of the High Commissioner to do reporting, even though they had already been doing reporting. So it's been a very slow process, and having a fact-finding mission doesn't necessarily mean that all of the investigation and evidence is being preserved for the future, which is the big difference between a fact-finding mission and a commission of inquiry. So what might be done in the interim to preserve the important evidence? Another question for you, and Eleanor, thank you for laying out the argument as to why it's important to not elect Venezuela to the Human Rights Council. We are of the view that, yes, it's important that there aren't only good actors on the Human Rights Council, but to have the worst actors on the council sends a message, a wrong message about what the council is about. It's why the United States withdrew from the Human Rights Council. You can't have the worst actors being among the 47 that are elected to the council. It really impacts the credibility from the United States perspective. I'm interested on your perspective of the credibility of the council should Venezuela be elected, and what can be done to hold them to the standards of the election of cooperating with UN mechanisms. The government, the Maduro regime has already said they won't cooperate with the fact-finding mission. If they are elected to the council, to not be cooperating with a mission created by the council, I think also challenges the credibility of the council's work. And they've only had one mandate holder visit in the past 2 decades, and that was in 2017. It was the independent expert on democratic order, and that was after the High Commissioner at the time, High Commissioner Zaid, had indicated that it was a bit two-faced, that they were pressing for other countries to allow in mandate holders, but hadn't actually welcomed any. And that was back in 2017. So if you could speak to how to preserve the credibility of the council should Venezuela be elected to it. Thank you. Somebody else? We're gonna respond this, and maybe later we have more. I mean, I'll just say something very quickly in relation to that, and it's really to support what was said. You know, we're very much opposed to clean slates for the Human Rights Council and to the Security Council, it should be said as well, for exactly this reason. You know, we should be constantly raising the bar, not lowering it when it comes to human rights in these bodies. States should absolutely have to demonstrate genuine commitment to these issues. And while I think we would all recognize that no state is perfect, obviously, that's the whole purpose of the Universal Periodic Review process, is to raise issues, and you know, it's not like we have a view of the world that people are completely unblemished and should all be banned from serving on the council. But there has to be standards, and it's the standard that is right there in the qualification for the council in the first place. Has this affected the credibility of the Human Rights Council? I don't agree with that necessarily. I think if you look at what the Human Rights Council has done over the last couple of years, I think there are massive disappointments, but there are also, I think, bright spots where, and I would mention, for example, the fact-finding mission from Myanmar, which happened, of course, against the opposition of China and some very other powerful countries. The group of experts on Yemen, which happened against the wishes of Saudi Arabia and some of its very powerful allies. And I think there are other examples as well. I think the Human Rights Council matters. I think it matters precisely because it is the conscience of the UN. It is the one body where people can come together and talk about these issues, and hopefully in an open and honest way. And I think now is the time for us all to fight
to preserve that about the Human Rights Council, and that's precisely why I would say, for example, that Venezuela should not be a candidate from GRULAC, that states should vote against it, and that states should not retreat from the Human Rights Council, but those who support human rights should be in there fighting to make it an even stronger and more credible and a better organization. Muchísimas gracias, Jason, por las preguntas. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay que urgir al Consejo de Derechos Humanos que se aceleren los procesos para la conformación de la misión. Tratar esto con la celeridad debida. Quizás algunos de ustedes que representan las misiones diplomáticas pueden enviar el mensaje a sus superiores, poner presión para que se pueda acelerar la conformación de la misión. En cuanto a pruebas, aquí yo sí debo resaltar la labor de las organizaciones venezolanas, porque en muchos casos los procesos de documentación de violaciones de derechos humanos han sido lo suficientemente rigurosos, y estoy seguro que muchas organizaciones podrán aportar bastantes elementos a esa misión de determinación de hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos. Otra cosa, creí entenderte que te referías en cuanto a la pregunta de Eleanor sobre la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de los procedimientos especiales. Creo que te referiste a la visita que hizo a Venezuela Alfred de Salles, que fue el experto independiente para un orden justo, democrático y equitativo de Naciones Unidas. En su momento, cuando el señor de Salles visitó a Venezuela, nosotros criticamos la metodología del informe que luego fue producido, además porque creemos que no fue independiente. Nosotros como organizaciones no tuvimos acceso previo a la agenda, nos hicieron bastantes críticas. Pero fíjate, en el Consejo de Derechos Humanos de septiembre del año pasado, una de las cosas que pudimos resaltar es que el informe generado por Alfred de Salles, que decía que en Venezuela no existía una crisis humanitaria, se contrapone con otros 18 informes de UNICEF y otras organizaciones, digamos, otras agencias de Naciones Unidas que dicen todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es que un solo informe sí va a tener la razón en relación a otros 18 informes que denotan elementos de la existencia de una crisis humanitaria? Visto que hay un acuerdo con la alta comisionada para la visita de procedimientos especiales, el año pasado nosotros le propusimos al nuevo experto para un orden democrático, justo y equitativo, que se llama Livingstone Seguayana, le propusimos hacer una visita de seguimiento. Y él manifestó su interés en hacer una visita de seguimiento. Sería ideal que en el marco de estas visitas programadas se incluyese la visita de seguimiento de Livingstone Seguayana para contraponer la experiencia de Alfred de Salles con la del nuevo experto. I don't want to take somebody's foot off. So just two thoughts, really just to complement here what Simon said. So yeah, I don't think the question here is that the council is wholly discredited. In fact, it's a vitally important organ for many people's attempts to fight for the respect of rights. It continues to be so important. And there are many disappointments, many of us have at the council. And yet it can prove to be effective, and we've been speaking about that here. So, so I disagree with the notion that the council is, on its last legs, or wholly discredited because of the present countries like Venezuela. There are reform programs that have been frequently put forward, including by civil society, around how to improve the council. So that is out there, and I'm sure you're very familiar with that. So there are, of course, efforts to keep those standards rising. My last thought is, we're really disappointed in the US representatives in the council. We don't think that we would have
believed it best to stick in and fight it out, right, and keep engaged. So for us, that has been a disappointment, and we wouldn't like, you know, other states to follow that example. Bueno, voy sí, en el cable se enredó. Dos comentarios y dos respuestas. Uno sobre lo que decías de la mirada de sociedad civil. También sentimos esa necesidad de poder explicar lo que está pasando y cómo lo vemos desde la sociedad civil independiente. La politización de la crisis de Venezuela saca del radar muchas veces las gravedades profundas de las diferentes crisis, digamos, en términos humanitarios, en términos de derechos humanos, en términos de movilidad humana. Y es compleja también abordarlas todas de una sola vez. Y lo que hemos tratado desde la sociedad civil es hacer este proceso con dificultades y con capacidades, digamos, disminuidas por todo el contexto, es dar esta información documentada de lo que pasa durante años. Y creo que como tú, nosotros sentimos esa misma frustración, y te voy a dar un ejemplo de todo el tiempo que nos ha tomado el poder explicar a nivel internacional la crisis que vivía en Venezuela. Cuando nosotros empezamos a alertar las primeras banderas sobre la emergencia humanitaria, estamos hablando de 2015. En el 2016 introducimos a la más alta corte en Venezuela un recurso para la apertura del canal humanitario por violación a derechos económicos sociales, por la negación de la situación humanitaria y la negación de la cooperación internacional para proteger derechos. En abril de este año se dio el Consejo de Seguridad y por primera vez hubo un pronunciamiento oficial por Twitter del secretario general de la existencia de una emergencia humanitaria. Había ya habido, pronunciamientos por Ban Ki-moon en 2016, pero desde ese entonces hasta ahora el avance en la respuesta humanitaria llevó mucho tiempo de concretar. Durante este periodo muchas personas perdieron su vida y sufrieron, y siguen sufriendo. Es una sensación que nos quiebra el corazón, es muy difícil, es muy doloroso porque nos pasa a todos. O sea, yo creo que si lo preguntas a algún venezolano o venezolana, todos tenemos algún familiar que ha perdido su vida o que ha tenido una afección o que está en situación de desnutrición y personas incluso que no deberían estar en esa situación de pobreza porque tienen una profesión, porque tuvieron un oficio. Estamos hablando de un país que tiene un sueldo mensual básico de $2. Digamos, desde el punto de vista de vivir, de tener capacidades para proveerte de lo mínimo para la vida, no es posible ahorita en Venezuela. Entonces, sí, tenemos esa sensación de frustración, de sentimientos encontrados, pero por el otro lado, esta sensación de satisfacción porque efectivamente se están dando los mecanismos. ¿Qué es lo que queremos? Que esos mecanismos no fallen. Y que es un poco, por ejemplo, lo que nos ha pasado con el tema humanitario, que se activó el plan de respuesta humanitaria, pero no a la escala, ni a las necesidades, ni con la capacidad que necesitamos. Y efectivamente también queremos que con estos mecanismos de justicia no tengamos esa falla. Es decir, que se consigan los recursos, los expertos, los mecanismos para que sea eficiente su trabajo, incluso con las dificultades de que el gobierno no permita el ingreso a Venezuela. Tenemos 4.300.000 venezolanos fuera de Venezuela que muchos de ellos han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. O sea que la posibilidad de documentar, de determinar los hechos está allí y hay que buscar también formas creativas. Entonces eso es lo que apuntamos, a que sigan escuchando la voz de la sociedad civil, pero también que estos mecanismos que se están desarrollando sean de forma efectiva. Y tú decías algo importante que también hemos incorporado a nuestra mirada estratégica de la respuesta internacional, y quizás yo lo he aprendido los últimos meses teniendo la posibilidad de estar aquí en Nueva York, es esta relación entre Ginebra y Nueva York. Y también esta dinámica donde a Ginebra o a los organismos de derechos humanos se les dio la situación de Venezuela, por decirlo de una manera. Es decir, la oficina de la alta comisionada y la misma alta comisionada ha asumido la situación de Venezuela. Y parte de lo que nosotros hemos dicho como una crisis compleja requiere
una respuesta comprensiva con la activación simultánea de diferentes mecanismos es que debe involucrar Nueva York y debe involucrar los organismos políticos y en especial debe involucrar al secretario general de las Naciones Unidas. La situación es de tal gravedad y el que no sea vocal para mí tiene que ver con lo que decía Simon al final de su presentación. Él está haciendo silencio ante las víctimas, ante el sufrimiento de las personas en Venezuela y él no puede hacer silencio, incluso si ese silencio lo que está buscando es mantener una mediación o una dinámica política que le permite estar frente a las violaciones de tal gravedad como están ocurriendo en Venezuela. Él no puede callar y creo que eso es parte del trabajo que también necesita ser profundizado, mejor hecho, en el sentido de que no solamente es Ginebra el Consejo, sino que hay una mirada más comprensiva en el tema de Venezuela. Y si bien es cierto, para nosotros la respuesta internacional es clave, esta no puede ser aparte del trabajo con Venezuela. Y yo sé que esto es difícil de comprender porque con tantas tragedias, a veces a muchas personas se les hace difícil el imaginar que se puede trabajar en el terreno. Pero nuevas dinámicas se están dando. El que Eduardo esté aquí es un ejemplo de eso. Nosotros la semana pasada varias organizaciones estuvieron en la Comisión Interamericana, es decir, organizaciones que están tratando de hacer el trabajo internacional, pero también trabajando en el terreno, documentando en el terreno. Entonces allí el tema de las represalias y el riesgo, por supuesto que aumenta, porque hay deseos de que no se conozca lo que está pasando en Venezuela, hay deseos de que no se muevan estos mecanismos que a veces son difíciles de mover, pero con información, con la activación se mueven, y lo de la Fact-Finding Mission es un muy buen ejemplo de eso. Por eso es importante el respaldo a los mecanismos para evitar las represalias. Es importante el apoyo a la sociedad civil y el desmitificar que no se puede trabajar en Venezuela. Es verdad que en el nivel y el contexto que estamos es difícil, es retador, pero sí se puede trabajar en Venezuela. Ahorita están yendo muchos esfuerzos y muchas voluntades a trabajar desde fuera de Venezuela, sobre todo por el tema de la crisis de movilidad humana. Pero yo creo que el reto es pensar cómo trabajar desde adentro y afuera por un mismo fin. Porque es necesario y es clave lo internacional, pero es necesario el acompañamiento y la permanencia y la presencia en el terreno. Sin ambas no hay forma de avanzar rápidamente. Entonces los dos trabajos también tienen que ser simultáneos para que esto pueda ser, y por supuesto un ambiente de más riesgo requiere mayor atención, recursos, protección, quienes están trabajando en terreno. No sé si hay otra pregunta, otra consulta. Nos gustaría que fuimos muy claros, dimos toda la información. No sé si hay algún comentario también. Nos gustaría, yo creo que también que hay presencia de las misiones y nos encantaría, yo sé que en términos diplomáticos puede ser complicado, pero sí nos encantaría también ver sus visiones y también incorporar sus voces a la discusión. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, sus miradas. Bueno, Eleanor, a ver si... I have a question for you. Can I ask that? So my question is just a very specific one that relates to the question of reprisals. So obviously, you're here, you're participating in a public event here in New York. That's not an uncomplicated thing to do. And I'm just curious as to sort of whether you are aware that there are other colleagues of yours who are making choices not to engage because of risks. Is this something that we should be aware of? Are there voices not being heard? Is there analysis that's not getting out there because of the fears of, threats and attacks? Bueno, sí. En efecto, como les decía al principio, parte de la política de persecución generalizada ha tenido una dirección específica a defensores de derechos humanos.
y la participación o nuestra participación en espacios internacionales aumenta el riesgo de esas amenazas y represalias por ese trabajo. La finalidad es generar miedo en nosotros y el mensaje. Por ejemplo, el año pasado un concejal acompañó a la delegación de venezolanos que participaron en la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando regresó en Venezuela, fue detenido en el aeropuerto, desaparecido por unas horas, cuando fue detenido arbitrariamente, y cuando iba a ser presentado ante un juez de forma tardía, porque no estaba fuera del lapso de presentación, el fiscal general de la República informa por los medios del Estado que él se había lanzado del piso 10 del SEBIN, perdón, que es un edificio de la seguridad en Venezuela. Lo que pasó con Fernando Albán es un mensaje de la combinación de las graves violaciones de los derechos humanos y de lo que puede sufrir una persona que pueda participar en espacios como estos. Y es un mensaje que mostró el cruel rostro de la represión y la persecución en Venezuela, pero que también mandó un mensaje a todos: el próximo puede ser cualquiera, porque además Fernando no era una figura alta política, era un concejal social de un partido político en Venezuela. Y digamos, no tenía una investigación abierta, no tenía mayor llamado en la vida pública, sino haber estado en el momento donde estaba la delegación de políticos participando en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese es un caso emblemático en términos pero también a nosotros como defensores, por ejemplo, quienes entran les toman fotos, o yo, por ejemplo, que he participado en eventos de Nueva York, veo como a veces toman la foto a una lista donde yo estoy, o me han tomado fotos cuando tomo participación. Y en el caso mío, donde particularmente estamos haciendo esta labor de respuesta o de incidencia a nivel internacional, también mi familia y mi equipo en Venezuela tienen esos riesgos, ¿no? Y parte del reto para nosotros es vencer ese miedo, porque además la invisibilización en la situación de Venezuela también te pone en desprotección, porque te hace presa fácil de que cualquier cosa que te pase no tiene un elevado costo político. Entonces, creo que lo que nos ayuda muchas veces es tener este espacio de reconocimiento, de respaldo. Me ha pasado también una experiencia cuando nos reunimos con Naciones Unidas, que me dicen: bueno, tómate la foto conmigo para que te proteja. Es como, saben que estamos en riesgo, saben que es una circunstancia difícil, y yo creo que lo que tratamos de hacer es mitigar ese riesgo con protocolos de seguridad, pero también rompiendo el miedo, es decir, hablando, dando a conocer lo que pasa, y por supuesto creo que allí el término de los mecanismos de protección de derechos humanos, el que conozcan la situación de defensores de derechos humanos en Venezuela y la política generalizada de persecución, es importante para mitigar el riesgo de ataques contra nosotros. Yo voy a contestar muy corto. ¿Riesgo? Sí, sí hay. ¿Los aceptamos racionalmente? Sí, los aceptamos racionalmente. Pueden pasar cosas al regresar. Pueden pasar cosas al regresar. Esa es la realidad. El hecho es que venir a hablar de derechos humanos no es delito. Sencillamente un comportamiento pegado a la ley. Esa es la realidad. Una última oportunidad para hacer alguna pregunta, comentarios, hay un espacio libre, pueden consultar. Sí, gracias. Por aquí teníamos, sí. Yo pensé, ¿tú subiste la mano? ¿No? No, el muchacho. You. I thought you asked. No? Okay. Anybody else? ¿Sí? No. Well, we are ready. Gracias por venir. Para nosotros es importante poder dar a conocer toda esta información. Bueno, creo que el mensaje final es, esperamos que sea positivo en el sentido que se abren estos mecanismos en el Consejo de Derechos Humanos.
Venezuela de octubre, finales de 2019 y por lo menos en 3 oportunidades el año que viene va a estar en la agenda del Consejo de Derechos Humanos, y creo que eso para nosotros es fundamental, que no, una de las crisis más graves a nivel de la región y también a nivel mundial no se desdibuje o no aparezca en la agenda. Esto es un paso para que eso sea así y esperamos que las respuestas sean adecuadas, efectivas. Y bueno, los invitamos a seguir a las redes sociales de las organizaciones, que creo que todas estamos haciendo un trabajo y difundiendo ese trabajo que estamos haciendo por Venezuela. Muchas gracias al panel. También creo que aprovecho y agradezco por aquí a las organizaciones nacionales e internacionales que han sido parte de toda esta estrategia, que espero que nos estén viendo y que también han sumado esfuerzos y trabajo para que todo esto sea posible y que podamos seguir avanzando. Muchas gracias a todos y a todas. But if you have time, you would be more than welcome to have in the office for a chat. So it's really it's around the corner. It's on 45th Street. But next time, thank you so much for coming. Please work with your blessings. Yes, it's yeah, thank you so much. It's nice meeting you. He's going to find out the 16th one. Slow down. Yeah. And then this is an interesting point. Why do you do that to you? So, me and
Yesterday, a lot of the Venezuelans were exiled. Talking about it. What's that feeling inside? Sometimes one Not even my position. My position, I think it's okay to say that. Yeah, exactly. I had friends right across the border. Not only is there no choice, Like literally on the other side. Thank you. It's so nice to meet you. That'd be great. You can say it's the equivalent price. Nearly Italy. It's just like the same.
Vital está bloqueado en Perú, está bloqueado en Ecuador, está bloqueado en Chile, por Brasil empiezan a llegar más gente. Evidentemente, si no se atiende la causa de la crisis en Venezuela, van a seguir llegando. Somos 30 millones, más o menos 5 millones afuera, pero todavía está dependiendo acá, ¿no? Pero nada, eso sobre todo esta preocupación, por ejemplo, lo vemos al cerrar puertas en Perú, en Chile, en Ecuador, el flujo de movilidad se va a fijar por Brasil, porque además Argentina es un país mucho más amigable que Brasil. Sí, sin duda. No, por eso hablo de que sea amigable. Un entorno más favorable para que el venezolano pueda ir a la quisiera que no fuera. A toda la gente en casa, que no se ponga forzada. Pero bueno, ese es el estado actual de las cosas. Yo estaba leyendo bastantes cosas trabajando en justicia transicional, viendo a ver si en el futuro podemos implementar las justicia transicional en Venezuela. La post-dictadura argentina, el modelo de cómo no hacerlo. Sí, de cómo no hacerlo. ¿Qué tal ahora? Todavía. Hubo fue una primaria. Un censo electoral. Todos candidatos. No.